Travel Manager de Philips y su conferencia Gestión del Riesgo, Política, Auditoría y Seguridad de los Viajeros. Recibimos un caluroso abrazo y aplauso. Hola, buenos días. Yo vine de Brasil para hablar de una cosa que acá en Latinoamérica sabemos mucho, que son riesgos. Que vivimos riesgos todos los días y claro que el tema de la charla es cómo manejar los riesgos en nuestros programas de viajes y de eventos. Y también me gustaría agradecer la invitación. Acredito y apoyo mucho este proyecto. Si no comprenden algo que yo hable, porque naturalmente no soy fluido, creo que soy el único brasileño acá, que es bueno, porque no hay nadie para me criticar. El tema ustedes pueden criticar, pero el idioma no tanto. Me gustaría presentarme antes. Gracias por la introducción. No voy a extenderme mucho acá, pero mostrarles un poquito de mi historia en la industria. En este año yo he sido electo el mejor Travel Manager de Brasil y es una elección conducida con 130 profesionales de la industria. Yo soy Travel Manager hace 7 años. Hoy tengo mi propia consultoría, estoy acá por la consultoría. Aún manejo la área de viajes y eventos de Philips en Latinoamérica y también tengo unas otras iniciativas. Escribo también para una revista en España, una revista en Estados Unidos. Entonces han percibido que me gusta mucho esta industria. Estoy en ella hace 12 años y además de ser gestor de viajes, también me gusta mucho viajar. Entonces he estado en 30 países, acá en Bogotá es mi 4ª vez, 120 ciudades y creo que esta experiencia es muy importante. Si ustedes como gestores de viajes o proveedores de la industria no viajan, muchas veces no comprenden también cómo es la realidad de los viajeros. Viajar es esencial, experimentar. Y esto también estoy muy contento con lo que he hecho. Quiero llegar a 100 países si posible. No sé cuánto voy a vivir, pero ya estoy contento con lo que he hecho. Cuando hablamos de riesgos de un programa de viajes, yo pensé en 3 categorías para discutir acá con ustedes en la conferencia. La primera, incumplimiento de negociaciones y mejores acuerdos. Entonces, hoy estamos todos acá, después de la conferencia, ustedes tienen las charlas, tienen las conversas afuera, entre proveedores y compradores. ¿Y qué pasa si cerran una excelente negociación, pero no se aplican las negociaciones en tus puntos de ventas, en tus online booking tools, en tus TBCs? Es un riesgo que ustedes tienen que tomar atención. El segundo es la falta de antelación y negligencia en la reserva, que muchas veces, hoy tenemos las OPTs, muchas veces la falta de antelación es de los viajeros, en realidad en la mayoría de las veces, y negligencia en la reserva que se puede pasar tanto en canales online quanto en canales offline. Y la tercera, salud y bienestar de los usuarios, que vamos a hablar acá de compañías que pueden apoyarles en manejo, en acompanhamento de tus viajeros enquanto estén en tránsito. Vamos a empezar entonces con incumplimiento de negociaciones y mejores acuerdos. Cerramos entonces excelentes negociaciones con aerolíneas, con hoteles, con alquiler de autos y muchas veces no hacemos la comparación. Entonces tenemos un acuerdo, un papel, un correo y no sabemos si aquilo que hemos negociado está se aplicando en la herramienta. Lo que tenemos que hacer, comparar lo que está disponible en nuestras OBTs, en nuestros canales offline, que son las TMCs, si en el sitio de la aerolínea, si en las cotizaciones de los consejeros de viajes y hasta en las OTAs, si los precios que ellos disponibilizan están iguales o mejores ao que nosotros disponibilizamos a nuestros viajeros. Es nuestro papel, sí, como gestor de viajes, cada vez más somos channel managers. Somos responsables por los canales, cómo se llegan las condiciones a quien efectivamente compra un viaje corporativo.
Tenemos que tener algunos puntos en consideración. El primero, tenemos que comprender la estructura de los descuentos, y un gestor de viajes tiene que comprender. No es solo firmar un acuerdo, es saber si la aerolínea está ofreciendo en la clase B o la clase Y 10, 12, 15%, para saber si el precio que se reflete en la OBT es el correcto. No se puede comparar, como decimos en Brasil, manzanas con bananas. Y un otro punto, los valores de tasas de aeropuerto. Sabemos que las OTAs en la primera página los precios son maravillosos. Cuando se llega a la última, hay millones de tasas inclusas. Entonces, los viajeros sí comprendemos que ellos no saben esto, pero nosotros como expertos tenemos que saber que el precio de la última página de la OTA tiene que ser igual o mayor de la que nuestro acuerdo comercial. El mismo se aplica para los hoteles. En general, ¿quién acá es comprador y quién negocia directorio de hoteles? La mayoría, ¿sí? No trabajamos aún con descuentos dinámicos, solamente con descuentos sobre la mejor tarifa del día. Si tenemos un directorio de hoteles, tenemos que comparar lo que negociamos, saber si los consejeros de viajes de las CMCs, si nuestras OBTs están trayendo las condiciones que hemos negociado, sea desayuno, sea Wi-Fi, sea parking, lo que sea, tiene que estar refletido en la OBT. Y algunos puntos de atención. Cuando negocias una tarifa, en general, en la OBT se aparece el nombre de tu compañía. Entonces, si negocias una tarifa con descuentos sobre la mejor tarifa del día, no va a aparecer el nombre de tu compañía, que es la BAR, Best Available Rate. Hay compañías que sí negocian, no tengo volumen suficiente en una ciudad, pero tengo un descuento sobre la mejor tarifa del día en aquel hotel, en aquella ciudad. Pero tengan en cuenta que todas las tajas externas inclusas, la taja de la ciudad, la taja de contribución con turismo, cuando van a hacer la comparación. Por eso es tan importante que cada vez más tengan tecnología para que tengan tiempo de hacer este trabajo. Para que ustedes no son más compradores de viajes, ustedes son negociadores de viajes. Y como negociadores tienen que garantizar que las condiciones que negocian llegan al comprador final, que es el viajero o un asistente de viajes. Un ejemplo que he traído acá para ustedes, en la pantalla de tu OBT, suponiendo que estamos buscando este hotel, acá se aparecen los tipos de tarifas, sea del GDS, sea una tarifa de tu TMC, que también puede aparecer acá. La TMC también disponibiliza los acuerdos de ellos con los hoteles, o puede ser una tarifa de tu propia compañía que tú has negociado. Hablando de alquiler de autos, que no hay muchos acuerdos, sabemos que aún no son partes del programa de viajes que muchos miran, pero alquiler de autos también es muy importante que hagan la comparación entre lo que está negociando y lo que está apareciendo a los viajeros. Hagan la cotización con la TMC en su OBT y en el sitio de la compañía de alquiler de autos. En general, cuando se cierra un acuerdo entre la compañía, tu compañía y la compañía de autos, se genera un código de descuento y puedes aplicar este código en el sitio web de la compañía para comparar si los precios y las condiciones son las mismas. Puntos de atención: observar si el seguro incluso en lo que negociaste y el seguro incluso en la cotización del sitio o de la TMC son los mismos. A veces tenemos seguro solamente del auto o del chofer incluso, a veces no tenemos. Y otro punto, cuidado con las ciudades de origen y destino. Si vas a alquilar un auto en Bogotá para devolución en Cali, tienes que comparar el mismo en todas las fuentes. No puedes comparar con retirada en Bogotá y devolución en Bogotá también. Son detalles que nos llevan a hacer una buena auditoría en nuestros acuerdos. Hablando del segundo punto, voy a dejar las preguntas para el final. Hablando del segundo punto de cuidado, de auditoría, de riesgos,
falta de antelación y negligencia en la reserva. ¿Qué puntos acá ustedes pueden tomar atención o poner tu equipo o la equipo de la TNC para tomar atención? En mi opinión, la palabra para disminuir riesgos, y es imposible disminuir a cero, siempre hay riesgo para todo, pero nuestro papel, incluso en nuestras vidas, es reducir al máximo posible. La palabra es anticipación, siempre. Para anticipar tenemos que planificar, controlar, corrigir y principalmente prevenir. Cuando pensamos antes, podemos prevenir, y nosotros trabajamos con eventos. Sabemos que todo se pasa en el día del evento. Nelson, ustedes saben cuánto han planeado este evento y pasan problemas, es natural. Pero la cantidad de problemas pueden ser menores si ustedes hacen la prevención, y esto también se aplica a sus programas de viajes. Yo he traído, y cuando yo estaba traduciendo la presentación no encontré otra palabra, propina, que es como un advice, no sé si es el mismo significado, me corrijan si no, pero la propina 1 sería: guarde las fechas de viaje en el calendario del teléfono, en el calendario de Outlook, en los borradores de notas, porque es increíble la cantidad de viajeros que se olvidan de sus viajes. Y perdemos boletos y tenemos créditos de boletos no utilizados, que después es un dolor de cabeza para traer estos créditos de vuelta a la compañía en las BTAs, a través de las GNCs. 2 semanas antes, vuelva a verificar toda la reserva. Confirme con los proveedores y muestre al viajero que lo hizo. Esta dica, esta propina, en general, yo paso a los agentes de viajes, porque ellos son las personas que tienen que agregar valor a la vida de estos viajeros. Si les muestran valor, les muestran: mira, tú tienes una viaje en un mes, yo he chequeado todo, está todo correcto, puedes ir tranquilo. Ahí sí los viajeros empiezan a ver valor en tener una TNC, en tener alguien les soportando en una área de viajes. La propina número 2. Consulta las aplicaciones meteorológicas para el pronóstico de los días de viaje. Yo tuve que chequear para venir a Bogotá, porque en São Paulo tenía 35 grados, acá creo que son 9, estoy con frío acá, son 9 o 10 grados, es una diferencia muy grande. Envíalo al viajero para mostrar su valor y disfrute dando consejos de roupa, protector solar, tipo de bolsa, segundo el límite de equipaje, porque hoy tenemos mucho menos límite de equipaje. Pero es un tema importante, es un riesgo que el viajero está sometido, y nosotros como profesionales de turismo, de eventos, incluso para eventos, cuando enviamos un día antes una serie de dicas, muchas ideas para los participantes, podemos poner este tipo de información también. Para ellos es relevante. La propina número 3, que es de kayak. No sé si saben, pero en la aplicación de kayak hay una manera de saber si la maleta que vas a llevar es posible de llevarla, primero por tamaño y segundo por el peso. Entonces, dentro de la aplicación hay esta funcionalidad, nueva herramienta de medición de bolsas. La aplicación te va a pedir para sacar una foto de dónde vas a poner la maleta, sacas la foto, después pones la maleta y ahí te dice: tu boleto es de X, de aerolínea X. Si con las reglas de tu boleto puedes llevar esta, no tienes que cambiar. La propina número 4. Guarde los mapas en aplicaciones como de Google, de Waze. A veces nos quedamos sin internet y no tenemos idea de cómo movernos dentro de una ciudad. Hay tecnología para esto, entonces puedes bajar enquanto estás y puedes dar estas propinas a tus viajeros. Enquanto estés conectado a una red de Wi-Fi, puedes bajar un mapa para cualquier localidad que necesites, y después, cuando estés offline, puedes consultar este mapa desde cualquier lugar. La propina número 5, no olvide traer nada. Tenemos muchas veces que cargar medicina, ropa, cargador, adaptador universal, cremas, documentación,
Entonces, yo he seleccionado 3 aplicaciones para ustedes, para sus viajeros, para sus participantes de eventos, que son Packer Travel, Packing List y My Trip List. Son aplicaciones gratis, donde ustedes pueden salvar, yo tengo una de ellas, pueden salvar todo lo que siempre necesitan en sus viajes, y así no tienen que a cada vez que van a hacer su maleta pensar, tengo que llevar esto, tengo que llevar aquello, y peor, llegar en el destino sin lo que necesitas, que también es un riesgo. Propina número 6. Además de las llamadas gratuitas de WhatsApp, críe una cuenta y otorgue crédito de Skype o de cualquier otra aplicación. Acá lo que quiero decir, muchas veces necesitamos llamar al banco porque nuestra tarjeta no está funcionando, o tenemos que llamar a una empresa de asistencia médica y no podemos hacer esto a través de WhatsApp, no aún. Entonces es un tema importante, es un riesgo que necesitemos llamar a nuestros países de origen y no tengamos crédito para hacerlo. Otra opción es comprar un chip local. Claro que hay planes en nuestros países. Yo, por ejemplo, tengo un plan de Brasil que puedo utilizar en toda la región de Américas, en cualquier país que esté, pero a veces esos planos son caros, las compañías no quieren pagarlos porque son muchos viajeros. Acá hay una opción que es Skype o cualquier otra aplicación de comunicación. La propina número 7, entretenimiento a bordo, porque es un riesgo quedarse loco en el avión, porque no hay nada para pensar. Tú lees, tú duermes, tú conversas con la persona al lado y aún te faltan 5 horas para llegar al destino. Y a veces las películas del avión son terribles. Por eso es importante descargar las películas o los documentarios que quieres asistir. Y acá yo he traído algunos que son más referencias. Netflix, HBO y Globoplay, en general son pagas, pero es una dica, es una propina que ustedes pueden pasar a tus viajeros, a tus participantes de eventos, para que no estén tan cansados durante el vuelo. Y por último, vamos a hablar de cómo manejar los riesgos de salud y bienestar de sus usuarios. ¿Qué riesgos un viajero pasa cuando sale de su casa, cuando va a otro país o a otra ciudad? No es necesariamente un cambio de país. Hay muchos riesgos que estamos sometidos. Crimen, enfermedades preexistentes, de repente, trastorno social, protestas, fenômenos naturales, especialmente en Caribe y Estados Unidos, el terrorismo, accidentes físicos, incendio, medios de transporte y accidentes personales. Y por eso dejo este tema para el final, porque es el más pesado, entonces hablo de cosas más tranquilas en el comienzo. No sé si todos conocen, voy a hablar de algunas compañías que trabajan con este tipo de servicio, pero International SOS es una referencia en esta industria para manejo de viajeros y situaciones de emergencia. Según las encuestas que ellos han hecho, los gestores de viajes dicen que las mayores dificultades de su gestión son, para 29%, no sé cuánto tiempo llevaría localizar un viajero en crisis, y para 60% esperan contacto del viajero porque no saben dónde están. Entonces imagina una situación como el huracán Dorian en Aruba, en Caribe, y yo tengo que esperar al viajero procurarme, cuando en realidad ni mismo el viajero sabe muy bien dónde está y qué está pasando. Y los dolores de gestión, lo que no consiguen hacer, para 49%, educar a los viajeros sobre los riesgos y lo que deben hacer durante una crisis. 47% comunicarse con los viajeros durante la crisis, que es increíble en un mundo como el nuestro de hoy, que no se consigue comunicar con una persona. Y 42% encontrar el viajero y los detalles de la reserva. Esto para compañías que tienen TMCs, que tienen un apoyo para viajes corporativos. Imagina para compañías que no los tienen.
Viajeros sanos, seguros y protegidos es lo que queremos y es lo que nuestros papeles piden. ¿Por qué tener soporte experto? Una pregunta, imagínate como gestor de viajes a las 2 de la mañana del viernes, que te llama un viajero y dice que tiene una pregunta médica o preocupación. Tú vas a llamar a tu mamá, tal vez, porque no sabes qué responder, porque las mamás siempre saben. Una emergencia médica. Tengo un ataque en corazón. ¿Qué hago? Preocupación de seguridad. ¿Es seguro caminar cerca de este hotel? ¿Puedo salir a caminar? ¿Puedo ir a un mall por acá o no puedo? Emergencia de seguridad. Hay una protesta en frente a mi hotel. ¿Qué hago? Debo cambiar de hotel, debo volver a mi país. Y esto pasa de una manera de repente, no podemos prever cuando va a pasar. Como en Hong Kong, por ejemplo, que la situación se tornó una calamidad y no sabíamos qué hacer con los viajeros allá. Asistencia en viaje, como por ejemplo si una persona tiene, y yo tuve una persona hace 2 semanas en un país de Centroamérica que tuvo todo levado en un asalto en la calle, y documentos, pasaporte, celular de la compañía, laptop, todo. Imagínate para apoyar a esta persona en un país donde no había oficina nuestra, entonces la persona estaba literalmente sola. Este es un mapa con los ataques terroristas que han ocurrido en hoteles desde los años 2000, también preparados por International SOS. Miren que la mayoría de ellos son en Asia, en Oriente y en el este de Europa. Uno en 2018 en Las Vegas, pero la mayoría de los ataques en hoteles se pasan en las regiones de Europa a la derecha, al este. Pero aún así pasan, y no sé los viajeros de ustedes cuánto van a estas regiones, pero nosotros solos no estamos preparados para administrar esta situación. Y este es un otro tema que yo costumo decir a los travel managers: delegue. No quieren hacer todo, estén abiertos a recibir informaciones. Es imposible manejar todo solo, incluso situaciones como estas. Consejos para quien viaja y se queda en un hotel. También acá para disminuir los riesgos de estas personas que están en hoteles. Elegir apartamentos que sean lejos del lobby o áreas públicas, porque en general es donde empiezan los ataques. Siempre cerca de una salida de emergencia de tu piso. Equipado con cerradura, mirilla y llave individual. Y sin puertas interiores, que son puertas combinadas entre habitaciones. Durante la estancia que ellos indican, comprobar el bloqueo y funcionamiento seguro de la habitación. Familiarizarse con rutas de escape y salida de emergencia, y yo sé que nadie aquí hace esto. Yo llegué ayer, no hice, pero es una cultura que tenemos que empezar a crear. Decimos que los norteamericanos son muy neuróticos con estas cosas, pero cuando las cosas pasan están listos para enfrentarlas. Y nosotros de Latinoamérica dependemos de Dios. Siempre. No podemos pedir tanto a Él. No pase el número de apartamento a nadie, que te llamen, que te pidan, quiero entregarte un regalo o algo así. No pasen el número del apartamento. Tenga una bolsa de emergencia, si tienes que correr. Y la bolsa de emergencia no solo para el hotel, es porque si la aerolínea pierde tu maleta, tú no tienes una ropa sustituta. Y ponga, una más, ponga no molestar en la puerta cuando ya han limpiado tu habitación. Cerren las maletas. Y por último, si posible, deje siempre una luz encendida para que cuando regreses a la habitación por la noche, tenga visibilidad de la habitación. Nunca sabes si alguien puede estar escondido esperando. Dicas de seguridad. Puede ser tu ex novio, novia. Nunca sabes quién puede estar allá.
Uso de Wi-Fi públicos, que também é um tema de riscos de roubo de dados ou de invasão de tus móveis, de tus computadoras. E a vezes temos tanta ansiedade de acessar Facebook ou WhatsApp que não pensamos em los riscos porque a emergência em mirar os dados é maior do que está passando com tu vecino. Apague o Wi-Fi de tu dispositivo. Então, não deixem quando estão viajando.